gloria, gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Dios bendiga de una manera muy especial a todos y cada uno de los hermanos y amigos que se encuentran en sintonía con esta su emisora, Una Vida para Cristo. Quien te habla, tu hermano y amigo Estari Flores, siervo de Jesucristo por su misericordia. Quiero invitarte a que cada día sintonice esta radio y que la comparta con otras personas para que la palabra de Dios llegue a cada rincón de esta tierra. La verdad que para mí es un gran gozo poder siempre contar con todos ustedes que allí a donde te encuentres, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, siempre estás escuchando una palabra de Dios a través de este ministerio radial, Una Vida para Cristo. Así que comparte esta transmisión y todas las transmisiones que se emiten a través de esta radio. No te pierdas ninguna de ellas. Así que estás invitado y invita a otras personas para que también puedan ser bendecidas. Gloria al Señor por siempre, poderoso es el nombre de Jesucristo. Damos gracias a nuestro Padre Celestial en esta tarde gloriosa por la oportunidad que nos permite de poder estar aquí en este su programa, Mujeres de Impacto en Tiempos de Crisis, que se transmite todos los jueves a las 6 de la tarde en la República Dominicana, 12 de la noche en el área de España. Hoy será una tarde sobrenatural en la presencia del Señor. Conéctese, gócese y comparte esta transmisión con alguien. Queremos en este día traer una poderosa enseñanza a la luz de la palabra y creemos que su vida va a ser bendecida de parte del Señor. Vamos a darle algunos minutos, gloria al Señor, a que algunos se conecten y puedan compartir. Otros van a estar escuchando a través de la emisora Una Vida para Cristo. Gloria al Señor, que también estamos en directo en Una Vida para Cristo. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Los que se vayan conectando me van reportando cómo se escucha, cómo se ve. Queremos saber cómo se escucha, cómo se ve. A medida que se vaya conectando, me va dejando saber. Hoy es una tarde de buenas noticias, una tarde, gloria al Señor, donde yo sé que la presencia del Señor tratará con nuestras vidas de manera especial. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Starling. Dios te bendiga, Adonis Morillo. Gloria al Señor. Me gustaría que ustedes me reportaran de cómo se escucha, de cómo se ve. Gloria sea el nombre del Señor. Así se escucha bien, me está diciendo mi hermano Starling. Gloria al Señor, qué bueno, qué bendición. Dios te bendiga, Santa Manuelica, desde Cambita de Garavito. Dios bendiga su vida de manera sobrenatural. Así que vamos a permitir que usted siga compartiendo y la gente se siga conectando. Queremos hablar hoy un tema muy hermoso, gloria al Señor, y es sobre Jesús y la cruz. Queremos hablar que Jesús y la cruz son la única fuente legal de poder sobrenatural. Sabe que el mensaje de la cruz, amado Adonis, ya para muchas personas es un mensaje que está obsoleto, que está en el cajón del olvido, pero hay que entender, gloria al Señor, que la cruz tiene sus beneficios y que la palabra de la cruz no pasa de moda. Así que en esta tarde queremos nosotros tratar, yo voy a ir de manera lenta, gloria al Señor, porque me gustaría tocar algunos tópicos poderosos en este día y que nuestras vidas puedan ser bendecidas a la luz de la palabra. La palabra del Señor es la fuente de toda bendición y vamos a estar en esta tarde yendo a las Sagradas Escrituras, específicamente al libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Usted tiene toda la oportunidad de interactuar, de escribir. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, también la puede dejar en el cajón de los comentarios. Y lo que no sabemos, nosotros lo oramos y lo investigamos, pero no nos los vamos a inventar. Así que en esta tarde gloriosa, yo sé que muchas vidas serán bendecidas en el nombre del Señor Jesucristo a través de su palabra. Quiero estar con ustedes en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 22. Si algunos tienen la oportunidad de tener sus Biblias abiertas, pues sería una gran bendición. Yo sé que otros quizás están desde sus vehículos, a lo mejor algunos desde sus trabajos, pero no importa donde usted se encuentre en esta tarde. Lo bueno es que usted está conectado y yo sé que su vida va a ser bendecida de parte del Señor de manera extraordinaria. Libro de Deuteronomio, su capítulo 21. Gloria al Señor. Vamos a considerar esos versículos específicos que el Señor nos va a direccionar para que su palabra sea llevada en este día con la mayor claridad posible. Precisamos, Espíritu Santo, de tu iluminación, de tu presencia. Señor, necesitamos que tu santa gracia, tu divino poder sean que nos estén direccionando en esta hora, en el nombre poderoso de Jesucristo. Dice de la siguiente manera,
Gloria al Señor. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así se quitará el mal de en medio de ti y de todo Israel, y oirá y temerá. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieron morir, y lo colgarán en un madero. Poderoso es el nombre del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, la palabra nos da una enseñanza. ¿Quiénes eran aquellos que tenían que morir en el madero? Porque se llamaba maldito todo aquel que muere en un madero. Para la gran parte de la humanidad, la palabra de la cruz es simplemente un simple trozo de madera o un simple trozo de metal que se llevaba para llevar colgado a alguien o para llevar colgado en el cuello. Si nosotros vemos hoy día la sociedad postmoderna, se da mucho la ocasión de que vemos a muchas personas que agarran una cruz y posiblemente hacen con ella lo que conocemos como una medalla, conocemos como un bimblín. No sé de qué manera se conozca, gloria al Señor, en su país, en su ciudad, pero para la gran mayoría de personas la cruz es simple y sencillamente un pedazo de metal que se lleva colgado en el cuello, o un pedazo de madera que quizás se infla en alguna iglesia, o lo vemos en algún lugar como algo sencillo. Pero la cruz en realidad, gloria al Señor, la cruz en realidad tiene un significado impresionante. Sin embargo, la cruz simboliza todo lo que Jesús hizo para cumplir la voluntad de Dios en la tierra y consumar su obra redentora. La palabra de la cruz va más allá de simple y sencillamente usted pensar que es un amuleto, que usted lo puede tomar, lo puede utilizar. Hay personas que de hecho en su ignorancia lo utilizan como un resguardo, gloria al Señor, o resguardo, como se diga, y las personas a veces piensan que porque llevan esa cruz en su cuello ya están protegidos de cualquier situación, gloria al Señor. Pero cuando nosotros como creyentes analizamos y conocemos cuál es el verdadero significado de la cruz, entonces nos damos cuenta que el lugar de la cruz fue el lugar donde Cristo fue a consumar toda la obra redentora y fue a morir por nuestros pecados. La muerte de Jesús se puede dividir en diferentes partes, pero específicamente te dije que voy a ir despacio porque quiero explicar esto con mucha exactitud. Lo podemos dividir en tres partes. Número 1, la tortura física y la muerte en la cruz. Número 2, la muerte espiritual. Y número 3, la resurrección. Cuando hablamos nosotros de la tortura física y la muerte en la cruz, Jesucristo fue crucificado. Mire, la palabra crucificar es una palabra que proviene del latín y significa fijar, clavar en una cruz. Era la pena capital ejecutada mediante la fijación del reo en un madero. ¿Sabe? Por eso es que el libro de Deuteronomio explica que era llamado maldito todo aquel que muriera en una cruz, porque era un sinónimo de un castigo. Cuando a una persona se le iba a crucificar, esa persona podría decirle adiós a su familia, porque cuando cargaba sobre sí esta sentencia de muerte, ya sabía que no había vuelta atrás. O sea, era maldito todo aquel que era colgado en un madero, y Cristo por nosotros se hizo maldito. Entonces, la costumbre de la crucifixión probablemente comenzó entre los medos y persas. Alejandro Magno y la introdujo en Egipto y Cartágano. Los romanos parecen haberla aprendido de los cartagineses, aunque fueron ellos quienes perfeccionaron esta forma de tortura y pena capital diseñada para producir una muerte lenta y con un máximo sufrimiento físico y emocional. Todo tiene un origen, todo tiene un porqué. Cuando nosotros ignoramos los precursores de los que comenzaron a idealizar las cosas, nos perdemos de muchas informaciones. Alguien fue que inventó específicamente los medos y persas, fueron los primeros que utilizaron este tipo de castigo específicamente para los reos, y luego lo puso en práctica lo que es conocido como Alejandro Magno y Alejandro el Grande, y lo fueron tomando poco a poco como una manera de tortura capital, de tal forma que cuando alguien estaba sentenciado a la cruz, sabía que era una vez y por siempre. ¿Y por qué tomaban la muerte de la cruz y no una muerte drástica como en otros tiempos? Por lo menos que algunas personas la mataban de repente apedreada, porque ellos querían que el individuo sintiera lo que era específicamente una tortura, una muerte que llevaba un sufrimiento no solamente físico, sino que también fueran torturados de maneras emocionales.
Eso era uno de los más humillantes y crueles métodos de ejecución y estaba reservado para esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles. Yo quiero que usted entienda esto. Lo que era la muerte de la crucifixión estaba específicamente destinado para tipos de personas que realmente eran personas bastante malas, específicamente esclavos, homicidas, traidores y los criminales más viles eran los que merecían, porque se entendía que la muerte de la cruz era el máximo castigo que se le podía dar a un individuo. La ley protegía a los ciudadanos romanos de la crucifixión, excepto en el caso de que un soldado descartara al ejército. O sea, los romanos eran personas que estaban descartados para este tipo de muerte. Para que un romano fuera crucificado, tenía que ser una persona que haya cometido un vasto error, que había cometido una infracción bastante grande. Y dentro de las infracciones que se podían conocer para que un romano fuese crucificado, era que hubiese desertado a un ejército. Por ejemplo, un romano que pertenecía a esa guardia y de una forma u otra pedía la de baja y se iba, entonces su castigo capital era el castigo específicamente de morir crucificado. Para los judíos, un crucificado caía bajo maldición. La mentalidad de un judío era que cuando un individuo era crucificado, específicamente caía en un rango conocido como maldición. Cristo se hizo maldito en propiciación por nuestros pecados. El libro de Isaías, capítulo 53, nos enseña: quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Subirá cual renuevo delante de él, sin hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Varón de dolor, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestros dolores, nosotros le estuvimos por herido de Dios y abatido. A mí me impresiona bastante lo que enseña el libro de Isaías, capítulo 53, y cuando nosotros analizamos la historia y vemos realmente de qué forma era el castigo para alguien, nosotros decimos: pero qué culpa tenía Cristo para entonces merecer el castigo más vil, que estaba especificado para criminales, porque según la escritura y según conocemos del maestro, él no era un criminal, estaba reservado para homicidas. Cristo no era un homicida antemano, era un dador de vida, era dedicado para los traidores. Y Cristo no era un traidor. Cristo siempre ha sido leal, era dedicado para los criminales. Cristo nunca incurrió en ningún tipo de esas faltas, mas sin embargo el castigo de Cristo fue la cruz, y eso fue específicamente por amor a nosotros. Ahora bien, algunos puntos específicos contribuyen a la muerte física de Jesús. Jesús fue azotado. Cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, voy a ir al libro de San Marcos, capítulo 15. La gente que está tomando nota, gloria al Señor, el libro de San Marcos, su capítulo 15, versículo 15. Quiero tratarlo con usted para que usted vea de qué manera fue que Cristo fue azotado por amor a sus hijos, por amor a nosotros. Lucas capítulo 15, versículo 15. Dice de la siguiente manera: gloria sea el nombre del Señor, poderoso es el nombre de Jesucristo. Estoy buscando aquí en mi Biblia Lucas capítulo 15, versículo 15, de la siguiente forma: y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Vemos a Barrabás que se está socializando y buscando una manera de querer, gloria al Señor, hacer las cosas que conforme a como él entendía de la época, pero había una palabra dada, que Cristo tenía que morir en el Calvario en propiciación por nuestros pecados. Entonces, uno de los puntos específicos que contribuyeron en la muerte física de Jesús fue que Cristo fue azotado. En la época de Jesús, el azote era un instrumento de castigo compuesto por varias correas de cueros trazados, cuyos extremos terminaban en varias bolitas o puntas de plomo, con trozos agudos de huesos y dientes de ovejas afilados. Señor, en el castigo era demasiado drástico, demasiado fuerte. Cuando estamos hablando del azote que se utilizaba en tiempos antiguos, lo que se utilizaba como instrumento para comenzar a azotar a un reo, escuche cómo era esto. Algunos lo conocen, otros no.
Dice que se tomaba de repente esas correas de cuero. Imagínese simplemente que a usted le comiencen a dar nada más con una correa de cuero. Pero no solamente es que era de cuero, sino que era trenzado, era como tejido. Y luego que este era tejido, dice que entonces terminaba con unas bolitas de hierros o puntas de plomo. Y en otras ocasiones se le ponían como trozos agudos de huesos o dientes de ovejas afilados para imponer el castigo. El reo era desvestido y amarrado a un pilar. El reo no tenía ningún mecanismo de defensa, no podía de ninguna forma, de ninguna manera se podía defender. Estaba bajo un azote, bajo un castigo. Cuando nosotros analizamos la palabra y miramos el sacrificio de Cristo por nosotros, por amor, nos vamos a dar cuenta de una manera tremenda de cómo Cristo padeció. Y me duele porque muchas personas están pasando el sacrificio de Cristo por alto. La gente simple y sencillamente ve que Cristo murió en una cruz, pero no comienza a mirar todos esos días que Cristo padeció. Desde el jueves, gloria al Señor, podríamos decir una semana completa Cristo padeciendo. Cuando alguien iba a ser castigado, se le desnudaba. Había una vergüenza allí física, una vergüenza también emocional. Porque imagínese, Fermina, lo fuerte que tenía que ser para el maestro de que su cuerpo fuera expuesto. Si nosotros siendo malos, siendo pecadores y en una época tan degradante, habemos personas que todavía nos cuesta mostrar nuestro cuerpo hasta seres queridos que están cercanos, porque entendemos que el cuerpo es nuestra vergüenza. Si nos cuesta a nosotros como seres humanos mostrar nuestro cuerpo, cuánto no más ver al maestro que expongan su cuerpo físico, su templo, delante de una gran multitud sin escatimar de que él era el maestro. Pero no tan solamente esto, sino que también agarraban y lo amarraban a unos pilares. O sea, no tenía forma de cómo él se pueda defender. Los azotes caían sobre la espalda, en el torso, en los glúteos y en las piernas. Buscaban lugares específicos donde se iba a golpear el individuo de manera intencional. Le daban en la espalda los latigazos a tal forma que cuando le golpeaban, esas bolitas venían cargadas de carnes, venían que le hacían zanjas. Alguien puede meditar el sacrificio, el dolor, en la manera en que estaba Cristo por nosotros, gloria al Señor. Y de repente también golpeaban sus piernas, golpeaban su pecho. A mí esto me lleva a pensar que era algo demasiado drástico, demasiado terrible. Pero todo esto padeció el maestro. Cada latigazo, las bolas de plomo causaban contusiones profundas, mientras los dientes afilados laceraban la piel y dañaban los tejidos subcutáneos. O sea, hacían grietas, herían, hacían heridas profundas, cortaban al individuo, parecían como que si eran machetazos. Todo esto padeció Cristo por nosotros, iglesia, para que nosotros tengamos la idea de cuán grande es el amor de Jesús a favor de nuestras vidas. El dolor extremo y la pérdida abundante de sangre contribuían a una muerte rápida en la cruz debido a un shock circulatorio. Esto provocaba que tanta sangre derramada, ellos entraban a un estado de deshidratación, entraban a un estado de agonía, a un estado de desespero, porque sería fácil, Manuelita, comenzar a decir que si tan solamente lo agarraban los clavos como a los otros reos, lo crucificaban de manera rápida, ok, iba a doler. Pero ver ese proceso tan fuerte que a veces nosotros como iglesia ni tan siquiera lo predicamos, porque algunos ni tan siquiera dedican el tiempo a examinar, a meditar, Dios mío, unos minutos, cómo debía haberse sentido el maestro. Ciertamente su cuerpo pasó por eventos de fiebre, porque los anticuerpos y mecanismos de defensa comenzaban a buscar la manera de cómo defenderse. Mas sin embargo era tan profunda las heridas que Cristo comenzó
comenzaba, Dios mío, a deshidratarse. Su cuerpo, las contusiones profundas, comenzaban las laceraciones a sangrar, de tal manera que su cuerpo estaba siendo ensangrentado. Su cuerpo estaba perdiendo toda figura humana. Por eso dice, más inatractivo le veremos, Dios mío, varón de dolores, desechado entre los hombres, experimentado en quebranto. Y me impresiona bastante lo que dice el libro de Pedro, capítulo 2, versículo 24, quien llevó en sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre un madero. Él no tenía razón, Anelisa, por el cual estar allí hablando en términos humanos, pero es que Él nos amó. Él mismo pagó por nuestros pecados. ¿Cómo nosotros no vamos a ser agradecidos de aquel que nos perdonó? Pero pasaban otras cosas, entraba otro proceso, aparte de ese proceso de las laceraciones, de los golpes extremos, pasaba un proceso que también se le llamaba el mesazarón de su barba. Y te lo voy a explicar. Esto significaba arrancarle el cabello o la barba. Es el mayor insulto que se le puede proferir a un hombre en el oriente. O sea, era una etapa de vergüenza, de humillación. Cuando a una persona en el oriente le quitaban el cabello o simple y sencillamente le arrancaban la barba, estaba pasando uno de los procesos más humillantes de su vida. Cuando nosotros aprendemos un poquito de cultura, nos damos cuenta de qué manera fue la afección que Cristo vivió, ya que en esas culturas la barba destaca tanto la virilidad como la dignidad masculina. Para Cristo, para los judíos, para las personas de esa época, sus barbas, sus cabellos tenían un significado impresionante sobre ellos. ¿Por qué? Porque eso tipificaba su manera varonil, su forma masculina. Era una representación de su cuerpo para ellos. Esto era algo muy importante. Y cuando alguien tocaba estas cosas en ellos, se sentían bastante humillados. Dice que recibió puesto. Para el pueblo judío, escupir en presencia de otro era un insulto. En otras palabras, también recibió ese castigo, pues, de esa humillación. Óyeme, si nosotros en nuestra cultura no hay una cosa más degradante, más humillante, que alguien venga y te escupa la cara. Oh, gloria al Señor. Para estas personas, los judíos, ese era el mayor insulto también que podían recibir. Y más cuando se le escupía el rostro delante de otras personas. Mucho más cuando se escupía. Peor aún, cuando se lo hicieron a Jesús. Óyeme bien, a quien lo escupieron en el rostro. Dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 27. Entonces lo escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban. Era tremendo el proceso que Cristo estaba atravesando. Gloria al Señor. Óyeme bien, cuando nosotros vemos esta manera tan cruel, tan dura, pero a su vez entendemos que Cristo pudo haberse negado, mas sin embargo no se negó. Le pusieron una corona de espinas. Santo es el nombre del Señor. La corona de espina era un entretejido de largas y duras espinas que se usaban para encender fogatas. Se cree que la corona no eran solamente 3 hileras de espina, sino que tenía forma de casco que cubría la cabeza de Jesús desde la nuca hasta la frente. Así era lo que se imagina que era la corona que le pusieron a Cristo. No simplemente una corona que tenía tres hileras de tejido, sino que se la formaron en manera de casco para lastimarlo muchísimo más. El libro de San Juan, capítulo 19, versículo 2 nos enseña: y los soldados entretejieron una corona de espina y la pusieron sobre su cabeza. Humillación tras humillación se puso sobre Cristo con tal, gloria al Señor, de querer humillarlo, pero su peor humillación se convirtió en su mayor exaltación. Una exaltación que no solamente, gloria al Señor, se quedó en el madero, sino que también nos alcanzó a nosotros. Dentro de esos vituperios, sí, amada Santa Manuelica, también en su sed le dieron a tomar vinagre con una esponja. Gloria al Señor. Imagínense, Cristo deshidratado, golpeado porque lo abofetearon tantos días, y que Él pida agua y le den vinagre. Imagínese el picor, imagínese lo fuerte que es tomar vinagre, gloria al Señor, con tantas heridas, aparte del impacto que eso
también traía en su cuerpo físico, era para que se muriera más rápido. Si nosotros tomamos un poquito de tiempo y hablamos sobre la salud de Cristo, la salud de Jesús era buena, no padecía enfermedades ni tenía una constitución débil. Para evaluar la salud de Jesús debemos tener en cuenta el despiadado castigo que recibió después del juicio judío. Sumemos a esto el estrés emocional debido al abandono de sus discípulos más cercanos, el escenario sufrido ante el pueblo que pocos días antes lo había aclamado, y todos estos sin tener culpa de nada. Todos estos factores sin duda contribuyeron a que Jesús fuera particularmente vulnerable a las alteraciones de los golpes y las perturbaciones que recibió. Esas perturbaciones de flujo sanguíneo que corrían por su cuerpo eran tan fuertes porque fíjese, aunque Cristo gozaba de una buena salud física, él estaba pasando un evento bastante difícil, estaba viviendo días de abandono, estaba viviendo momentos de dificultad. Y recuerden que Cristo era humano, gloria al Señor, que tenía su parte humana. Sus discípulos en su gran mayoría no podían estar cerca de él en los tiempos que él estuvo encarcelado, estuvo pasando ese evento de tanta dificultad en su cuerpo, y eso fue un factor número uno para que él se deshidratara más rápido. Los pensamientos, el no poder dormir, el no poder comer, todos esos días fuertes, el cuerpo fuerte físico de Cristo comenzó a debilitarse, porque hay gente que dicen él venció porque era Dios. No, mi hermano, Cristo venció siendo hombre de una manera impresionante. Entonces, cuando vemos la víctima en agonía sobre una cruz, luego que vemos todas esas situaciones que él pasa rumbo al Gólgota, eso fue lo que condujeron finalmente a Cristo a que vaya a la muerte, todo ese proceso. Ahora vemos la víctima en una agonía de la cruz. Como era de costumbre de la época, el condenado debía cargar desnudo su propia cruz. Después el poste de los azotes hasta el sitio de la crucifixión, fuera de las murallas de la ciudad, el peso de la cruz completa supera casi siempre las 300 libras o 136 kilos y era puesto sobre los hombros de la víctima. La cruz pesaba al doble de lo que pesaba el individuo. La cruz era bastante pesada. El terrible sufrimiento de Jesús se debió en parte al intenso dolor causado por los azotes, por la corona de espina, las caídas en el camino, los clavos en la posición incómoda de su cuerpo sobre el madero, lo cual dificultaba la respiración. Señores, un proceso terrible que vivió el maestro. A esto asumió la deshidratación por la pérdida de sangre y la fiebre que le producían una sed intolerable. Además, hay que agregar la afrenta que sufrió al verse desnudo ante sus escarnecedores, quienes lo insultaban en el sitio de la ejecución. Por la ley, la víctima se le daba a tomar vino mezclado con mirra, un brebaje que servía como suave analgético, el cual Jesús, gloria al Señor, rehusó a tomárselo. Dice la escritura en el Salmo capítulo 22 versículo 14 y 15: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como si un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me han puesto en el polvo de la muerte. Ese salmo que tiene que ver con Cristo, un salmo mesiánico, explica en una expresión bien profunda de todo lo que Cristo padeció en el madero. Al momento de llevar a cabo la crucifixión, el criminal era lanzado al suelo sobre su espalda con los brazos extendidos. Allí le amarraban o clavaban las manos al travesaño y los pies, y aparentemente los romanos preferían clavar las manos de acuerdo con ciertos restos arqueológicos de un cuerpo crucificado. Encontraron en un osario cerca de la ciudad de Jerusalén, que datan la época de Jesús. Los clavos eran trozos de hierros afilados, aproximadamente 7 pulgadas de largo o 18 centímetros, con un eje cuadrado de casi 1 pulgada o 2.5 centímetros. Además, otros hallazgos de osarios, así como el célebre manto de Turín, demuestran que comúnmente los ajusticiados eran clavados en el dorso de las muñecas y no en las palmas, como generalmente se cree. Específicamente, se nos ha enseñado que se le
clavaba simple y sencillamente en la palma de la mano. Si usted se fija, dicen algunos estudiosos que encontraron restos que cuando se clavaba a un individuo era en el dorso de las manos para mayor dolor, porque esto tenía que ver con los tendones y específicamente los huesos también tenían que ser golpeados. Aunque los huesos de Cristo no podían ser rotos, vemos en la palabra en de qué manera se nos explica todo el sufrimiento en exceso que Cristo tuvo que vivir. El exceso de sangre acumulada en el corazón produce obstrucción en la circulación, la cual en su unidad trae fiebre traumática. El tétano y el agotamiento terminaban por matar a la víctima a muy corto plazo. Para acelerar la muerte del crucificado, como regla general, se le quebraban las piernas con un martillo. En sustitución lo traspasaban con una espada o lanza, o bien lo ahogaban con humo. Habían tres factores que se utilizaban, gloria al Señor, para terminar de darle muerte al individuo cuando no se moría ya producto a los golpes, a la deshidratación, que todavía estaba expirando. En algunas ocasiones agarraban un martillo y le quebraban los huesos, pero como había una palabra que a Cristo sus huesos no podían ser quebrados, también se tomaba una lanza y se le traspasaba en el dorso. Eso fue específicamente que hicieron con Cristo, lo traspasaron con una lanza y de su costado salió sangre y agua, tipificando el perdón y la purificación. En otras ocasiones incendian un humo y ya como producto de la sangre acumulada, sus pulmones estaban tapados y no podían respirar, estaban ya sus pulmones bastante cansados. Para terminarlos de matar, entonces encendían un humo y eso los terminaba de ahogar. Mas sin embargo, con Cristo esto no se cumplió, sino que él para terminarlo de matar, agarraron una lanza. Por todo esto Jesús lo padeció en lugar de nosotros, como que si fuera el peor criminal, para pagar por nuestros pecados. Cuando leemos el relato bíblico, nos damos cuenta del inmenso amor de Dios hacia nosotros, un amor incondicional. Jesús murió para que nosotros fuéramos libres del pecado y de toda condenación. Si alguien tiene duda del amor de Dios, simplemente levántate y levanta tu mirada hacia la cruz y observa el intercambio que por amor se produjo allí. Si todavía hay alguien que duda del inmenso amor para con nosotros, si usted que me está escuchando en esta hora, usted duda del amor de Dios, yo te invito a que usted analice de manera minuciosa, no solamente lo que usted puede ver en una película, lo que usted puede leer por encima. Trate de profundizar la agonía del maestro, su sacrificio a favor de nosotros, porque a veces nosotros dudamos del amor de Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en que siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Le hablo un poquito de lo que es la muerte espiritual. Ambas muertes ocurrieron en el huerto de Getsemaní. Allí el Padre proveyó un cordero a fin de redimir los pecados de la raza humana. Jesús fue el cordero sin mancha y sin contaminación, que ofrendó su vida por la raza humana. En Getsemaní Jesús bebió la copa que el Padre le dio, llena de todos los pecados más horribles de todos los hombres, los suyos, los míos, los de todo el mundo. Desde el principio de la creación hasta el final de los tiempos, toda la suciedad, todo lo podrido de la raza humana fue sobre un solo ser, y fue solamente sobre Cristo. El Padre dijo: hijos, tiene que cargar con todos los pecados, sé tú el cordero. Y por eso exclamó: Padre mío, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sin que yo la beba. Si usted lee el libro de San Mateo, su capítulo 26, específicamente el versículo 39, vemos el grito de angustia que Cristo ofrece. Dice: Señor, Padre, si te es posible, pasa de mí esta copa, pero no sin que yo la beba. Cristo llevó todo ese pecado podrido, toda esa suciedad, todas esas acusaciones, todas esas cosas horribles en favor suyo, en favor mío y en favor de toda la humanidad. Si usted considera que el dolor experimentado por Jesús en el Calvario fue horrible, mayor aún fue el sufrimiento espiritual. A él no le preocupó tanto la muerte física como el contenido de la copa que el Padre le dio de beber, pues puede percibir el contenido de la copa. Era un concentrado. El contenido que tenía la copa
Era un concentrado que se preparaba lleno de la maldad de todos los seres humanos, de todos los tiempos, edades, generaciones. Contenía pecado de resentimiento, pecado de homosexualidad, odio, mentiras, rechazo, maldiciones generacionales, robos, abortos, asesinatos, abusos sexuales, enfermedades, idolatrías, brujería, satanismo, etcétera. De eso estaba cargada la copa que Cristo le tocó tomarse, la copa que nos correspondía a nosotros. Cristo tomó esta copa, Dios mío, y la llevó al Calvario. Jesús se hizo pecado, pero no solo se convirtió en pecado, sino que además fue hecho una raíz de maldad, lo que la Biblia llama naturaleza de pecado. Romanos 7:18. Él bebió la copa y se estremeció por la oscura y tenebrosa sustancia que contenía. En esa condición subió a la cruz con los pecados de toda la humanidad. Siento a Dios de manera sobrenatural. Nuestros pecados fueron llevados al Calvario por el Cordero inmolado. Oh, nuestros pecados fueron llevados por Él a la cruz para limpiarnos. Por primera y única vez el Padre y el Hijo se separan porque la iniquidad del hombre levantó una barrera entre ellos. Eso no fue un momento de comunión con Dios como los que vivieron algunos mártires de la iglesia cristiana mientras eran apedreados, quemados o devorados por leones. En estos casos la presencia de Dios inundaba su ser y su gracia los ayudaba a morir en paz. Jesús quedó completamente solo. Fíjese que cuando los mártires, como en el caso de Esteban, cuando estaba siendo apedreado, Esteban veía los cielos abiertos. En el caso de Daniel, cuando estaba en el pozo de los leones, el Señor estaba con él, con Sadrach, Mesach y Abednego. Mas sin embargo, en la muerte y crucifixión de Cristo, llevando los pecados, por primera vez Cristo se encuentra solo, Dios mío. ¿Por qué? Porque el peso del pecado traía una separación con su Padre. El peso del pecado hacía que la presencia de Dios, aleluya, se apartara. Su gracia en ese momento no estaba sobre él porque estaba llevando en sí el pecado de la humanidad. Es justo cuando más lo necesitaba. Entender a cabalidad, esto nos lleva a amar más y más a Dios y a odiar cada día el pecado tanto como Dios lo odia. Usted tiene que comenzar a mirar el pecado con el mismo rechazo, con el mismo odio, con la misma intensidad que Dios lo ve. Usted tiene que comenzar a ver el pecado como eso que lo ha separado por tanto tiempo del Señor. Dios mío, si tan solo usted pudiera entender el sacrificio de mi amado Cristo para limpiarnos, para regenerarnos, para colocarnos en lugar de luz, para colocarnos en lugares poderosos. Alguien tuvo que pagar el precio por cada uno de nosotros. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Finalmente Jesús clamó en la cruz. Dios mío, esta palabra poderosísima, tetelestai, que significa consumado es, aleluya, que en su lengua original significa es consumado, terminado, completo. Cuando Cristo clamó tetelestai, Él está diciendo: ya todo está terminado, todo está completa, la deuda está pagada, está satisfecha. Dios mío, alguien tiene que entender, levando libasoya, que todo fue consumado en el Calvario. Dios mío, que ya las deudas del pecado por Cristo fueron saldadas, que ya está satisfecha, que ya está acabada, que ya está cumplida. En otras palabras, Jesús dijo: ya no queda deuda, todo ha sido pagado por completo. El grito de Jesús al expirar no fue un grito de dolor ni de angustia, por el contrario, fue un grito de victoria. Alguien grite victoria. Testelestai, Dios mío, declare conmigo: testelestai, todo está pagado, todo está cumplido. Leusayendo, lina hayama, evanso, kimanamana shendara. Clamamos testelestai, todo está pago, todo está hecho, Dios mío, en el Calvario, por medio de la sangre de Cristo. Él clamó un grito de victoria como de un gladiador tras ganar un combate. No voy a decir que Cristo dijo gol ni dijo un jonrón. Cristo venció en el Calvario. Oh, Dios mío, ya todo está consumado, todo está hecho por Él.
Luego de todo este proceso de victoria, la resurrección entonces lo próximo, y en el mismo instante de su muerte, en el mismo momento, el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo, lo cual significa que el camino al lugar santísimo ahora está abierto. El pecado y la muerte habían sido derrotados, pero todavía quedaban cosas pendientes. Jesús tenía que ir al infierno a pagar, Dios mío, o a tomar las llaves, aleluya, porque la justicia de Dios así lo demandaba. La escritura nos dice que Jesús estuvo 3 días y 3 noches en el infierno y allí pagó por todos los pecados de la humanidad. Luego le quitó las llaves del infierno y de la muerte a Satanás, y Dios el Padre levantó a Jesús de entre los muertos para que se sentara en el trono de gloria, y le dio todo poder y autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces Jesús nos dio ese mismo poder y la misma autoridad para ir en su nombre y proclamar el evangelio del reino a todo el mundo. Sabido esto, pasemos a profundizar la revelación de la cruz. Luego que Cristo descendió, le quitó las llaves del infierno y de la muerte, Dios mío, y recibió el poder, recibió la autoridad, y esa misma autoridad ha sido delegada sobre su iglesia para ir y echar fuera demonios, para ir y declarar el poder de Jesucristo, para ir y libertar el cautivo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Especifica una vez más ¿qué es la cruz entonces? La cruz es el lugar de sacrificio que Jesús ofreció a favor de la raza humana, con todas sus consecuencias y beneficios. La cruz implica 2 roles fundamentales para el Hijo de Dios. Jesús es el vencedor, aleluya. Oh Jesús, Jesús es aquel que murió por nosotros en el Calvario. La cruz de Cristo, ha sido representable para saber que Cristo murió y resucitó. La cruz es la base de Dios para una total y absoluta provisión al ser humano. Todo lo que necesitamos en este tiempo y en el venidero, sea mental, sea emocional, sea material, sea financiero, sea espiritual, sea poder, sea autoridad, sea amor, sea dominio, sea salud, sea cualquier otra cosa, ya fue provisto en la cruz y no hay otra fuente. La única fuente de vida es la cruz, es Cristo. La única fuente genuina del poder sobrenatural se requiere a través de mirar a Cristo, aleluya. En este tiempo, es tiempo preciso de que la iglesia predique el mensaje de la cruz como prioridad. No podemos opacar la obra de la cruz como lo hicieron los Gálatas. Dios le dijo al pueblo judío al salir de Egipto que cuando levantaran un altar no pusieran nada alrededor, ni árboles, ni decoraciones, ni otros objetos que separaran a la gente de su presencia. La gente no quiere algo que se parezca a Cristo. La gente necesita ver a Cristo. Ay, iglesia, no decores la cruz, iglesia. La cruz es un lugar de muerte. Oh, iglesia, vamos a volver a predicar de la sangre del Cordero, de la redención. Vamos a volver a hablar que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completa. Sacrificio de Cristo para nuestras vidas es realmente lo que completó. Por eso no podemos estar decorando la cruz. Tenemos que mostrar la presencia. Este es un ejemplo para nosotros. No podemos rodear el mensaje de la cruz con nada que le robe la atención o que le quite el crédito. Vamos a dejar de hablar tanto de nosotros. Vamos a hablar de Él. Vamos a representarlo a Él. Hoy día los mensajes están viciados de emoción, de morbo, de hablando de tus testimonios de vida. No fue usted que murió en la cruz. Todo el crédito lo merece Cristo. No decore la predicación, no decore la palabra, suelte la palabra como es. Todo tiene que ver con Él. Simplemente Él fue el que ofreció el sacrificio en la cruz. No fue ninguna religión. Óyeme bien, ninguna religión en el mundo tiene nada que pueda conceder lo que el mensaje de la cruz puede ofrecer. La cruz tiene poder, aleluya. La cruz es algo abstracto o es una realidad. Cuando dejamos de poner la cruz en el centro, nuestra fe pierde su significado y terminamos enredados en medio de un montón de tradiciones. Nosotros sabemos que no necesitamos la cruz enganchada en el cuello, no. Lo que necesitamos es mirar que estaba en la cruz al blanco soberano, el que ofreció su vida en propiciación por nuestros pecados. Vamos a entender, gloria al Señor, que necesitamos mirarlo a Él. Oye, cuando nosotros
nosotros quitamos la mirada de la fe en Cristo, nos enredamos en un montón de tradiciones, regulaciones, legalismo, estatutos imposibles de obedecer. Pero cuando miramos su gran amor, que Él le ofreció todo, vivimos un evangelio de libertad y no de libertinaje. Nadie puede guardar el sermón del monte sin el poder sobrenatural de la cruz. Nadie puede estar ahí en ese sermón, que el poder sobrenatural se desató en Jesús. Óyeme, tan necios sois, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Cristo y el apóstol Pablo dio esta enseñanza a los Gálatas. En otras palabras, ustedes comenzaron, puesto los ojos en Jesús, se van a desviar. Jesús desató en la cruz un poder sobrenatural de Dios. Cuando actuamos sin la gracia de Dios, entramos a una manipulación, como le sucedió a los Gálatas. Lo mismo ocurre en la iglesia de hoy. Por eso no hay poder. ¿Cómo corresponde el enemigo? ¿Cómo el enemigo puede correr cuando nosotros estamos envueltos en la sangre? El enemigo le tiene miedo a una iglesia que proclame la sangre de Cristo. Satanás le tiene miedo y no puede contrarrestar a una iglesia que su fundamento sea Cristo, que su fundamento está en la sangre, que su fundamento sea el sacrificio de Cristo mediante el Calvario. Cuando una iglesia se planta y toma, óyeme bien, la decisión correcta y sabe que fue a través de la cruz, es una iglesia poderosa. Cuando nosotros quitamos la mirada de Cristo, comenzamos a mirar cualquier cosa. Gloria al Señor. Ya tengo, gloria al Señor, que terminar. Gloria a Jesús. Me quedan solamente 10 minutos. Tenía unos cuantos tópicos más que quería compartir con ustedes sobre las dos grandes obras de la cruz, pero será pues en la próxima entrega, si el Señor nos los permite. Podemos continuar con esta enseñanza poderosa sobre la cruz. Si alguno tiene oración, tiene petición, yo quiero orar por usted. Si alguno quiere volver a la cruz, se quiere reconciliar con el Señor, hoy es una tarde gloriosa. Gloria a Dios. Recuerde que estamos en su emisora Una Vida para Cristo. También transmitimos a través de Facebook. Gloria al Señor. No importa cuál sea la plataforma donde usted nos escuche, el propósito que usted sea bendecido por la palabra. Así que en esta tarde recuerde, gloria al Señor, el tema de esta palabra: Jesús y la cruz, la única fuente legal del poder sobrenatural. Solamente a través de Él. Dios bendiga a mi hermana Kenia Paredes. Gracias por estar ahí. Santa Manuelica, Esmirna Báez, una honra que esté por ahí. Gloria al Señor. Dora Rivera, Dios bendiga tu vida. Anelisa, Dios te bendiga de manera grande. Gloria al Señor. Paulina Bentancur desde Ecuador, Dios te bendiga. El ministerio Rescatando Alma para Cristo en Puerto Rico, Dios te bendiga. Gloria al Señor. El pastor Basilio Quesada también está por ahí. Dice que su sangre nos limpia de todo pecado. Eso es así. Proclama el poder de la sangre en su vida. Reciba un fuerte abrazo. Oramos por usted, gloria al Señor, por sus necesidades, y creemos que la cruz, gloria al Señor, tiene el poder, y en la sangre de Cristo está todo lo que usted necesita. Reciba fuerte abrazo. Estuvo con usted su hermana pastora Amarili Ferrera desde la República Dominicana, específicamente San Pedro de Macorís. Gloria a Dios, aleluya, bendito y alabado sea el Señor. Queremos invitarte a que puedas darle me gusta a nuestra página de Facebook, Gloria a Dios, Ministerio Evangelístico Una Vida para Cristo en Facebook. También puedes seguirnos a través de YouTube. También te invitamos a que te suscribas en el canal de este ministerio. Gloria a Dios, todo para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que podamos llegar a más personas. Te pedimos que compartas también los contenidos que tenemos en YouTube. También queremos invitarte a que si tienes alguna petición, queremos orar por ti. Necesitamos orar por ti. Estamos para orar por ti, no importa la hora. Hay un número de teléfono de WhatsApp en el cual tú puedes conectar con nosotros, con este ministerio, y dejar tu petición, sea cual sea tu necesidad, en el cual, si podemos ser de bendición para tu vida, queremos hacer todo lo que está en nuestras manos para ayudarte. Bendito sea el Señor. Así que si necesitas oración, escríbenos también a través del formulario que se encuentra en nuestra página www.unavadiaparacristo.es. No te pierdas ninguna de las programaciones, como te he dicho al principio. Estás invitado, invitas a tu familiar, a tu amigo, a tu vecino, para que escuche una palabra de parte de Dios en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Necesitamos a Dios. Yo necesito a Dios. Tú necesitas a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz y el amor de Dios te cubra hoy, mañana y siempre. Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu ministerio, tu trabajo.
Dios prospere tu camino. Quien te habla, tu hermano y amigo